Primera de Juan, capítulo número 3, por favor. Y pondremos... Bien, no... Da igual. Bueno, por lo de atrás. Primera de Juan, capítulo número 3. El domingo por la tarde estuve mencionando este capítulo y mientras estaba esta semana estudiando, me vino a la mente algo que creo que dejé en el tintero y que digo, bueno, será un poquito más corto quizás, aunque casi siempre los hermanos que me conocen dicen el pastor corto, será una sorpresa que nos quiere dar, pero que normalmente, bueno, es la realidad. Siempre preparo más materia que la que puedo enseñar y a veces no llego. Pero en Primera de Juan, capítulo número 3, simplemente lo introduzco rápidamente. El pastor, el discípulo, el hermano Juan, escribió pensando en que aquellos receptores de las cartas que él enviaba, sobre todo Primera de Juan, se sintieran verdaderamente que ellos podían estar seguros que la obra de Jesucristo había sido una realidad en ellos. Entonces les dio evidencias de haber nacido de nuevo, evidencias de ser creyente, evidencias de ser cristiano. Y el domingo, creo que si algunos lo recuerdan, mencioné 7 evidencias de un creyente. Y al estar meditando y pensando, y claro, cuando piensas en 7, pues dices, ni dio tiempo a mencionar muchas cosas. Normalmente un buen sermón se prepara con 3 puntos, entonces 7 ya son una situación. Pero quisiera mencionar hoy simplemente una para introducirla y una segunda para tratarla. Al apóstol Juan se le llama el discípulo del amor y precisamente una de las evidencias que menciona él es el amor, y quisiera expandirme un poquito y quiero llevaros a Primera de Juan, capítulo número 3, versículos 11 al 17. Primera de Juan, capítulo número 3, Primera de Juan, no es lo mismo que el Evangelio de Juan, ¿vale? Primera de Juan, capítulo número 3, versículos 11 al 17. Ahí hay unos cuantos versículos, pero vais a ver que con 3 puntos puedo mencionar 3 puntos sobre el amor. Dice el versículo 11, primero, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y cómo y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Quiero mostraros en esta tarde 3 puntos
en las que claramente vamos a ver cómo Dios obra, cómo hace Dios sus obras y lo que hace Dios. Quiero hablaros sobre el amor mandado, el amor negado y el amor demostrado. Esos serán los 3 puntos que veremos en los versículos que hemos visto. Pero antes vamos al Señor en oración. Oremos. Amado Padre Dios Santo, gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por permitirnos abrir tu palabra con libertad. Gracias porque pedimos que tu Santo Espíritu venga y obre y trabaje y nos enseñe en cada uno de los corazones aquí presentes. Gracias, Señor, porque no mereciendo nada tú nos das tantas bendiciones, empezando por tu salvación, continuando por tu compañía, por tu provisión y sobre todo, Señor, teniendo tu palabra para conocerte cada día más y seguir acercándonos más y más a ti. Pero necesitamos tu poder para que el mundo, la carne y el diablo no nos arrastren, no nos hagan ser triviales en cuanto a tú y a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarde para acercarnos más a ti y con poder ser más luz de ti al mundo que nos rodea. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos versículos tenemos la evidencia del amor de unos a otros. Estos versículos van precedidos por el versículo número 10 y vamos a leer el versículo número 10 para entender realmente ese desarrollo que está haciendo el apóstol Juan. Dice en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Estos son los que se manifiestan los hijos de Dios. Cuando yo miro un hijo de Dios, tengo que ver esto que nos va a decir aquí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estas evidencias hacen diferencia con los hijos del diablo. Y recuerda, y esto es una cosa muy importante, miradme todos a mí. Recordad, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay otro lugar. A uno de los señores serviréis. No hay más. Y está claro, el Señor dijo, el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Ya me lo puedes apuntar, hermano Fernando. No, está bien ahí. Muy bien, ese era el versículo del mes pasado. Y qué bueno es tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué son estas evidencias que hacen diferencia con los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de él. Ahí están 2 evidencias, bien claro. O sea, la primera evidencia que vemos aquí es ser justificado para ser declarado justo y vivir en justicia, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, así nos dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención nos justifica y gratuitamente. O sea, tú y yo no hacemos nada para ser justificados. Lo ha hecho todo Él y tú solamente, y esto es una realidad, solamente lo puedes recibir gratuitamente. Si piensas que tienes que pagar algo, si tienes que hacer algo, si hay alguna obra, si hay alguna penitencia, si hay alguna cosa que ya no es gratuito, entonces es gratuito porque toda la obra y toda la honra y todo el mérito es de Jesucristo. Así que esa justificación, el que es justificado es declarado justo y vive teniendo fe en esa justificación y lo muestra siendo justo. O sea, ¿y qué es ser justo? Obedeciendo la palabra de Dios. Si uno es hijo de Dios y no obedece la palabra de Dios para nada en su vida,
pon una interrogación si es hijo de Dios. Quizás sabe de la Biblia, sabe de una iglesia, tiene familiares cristianos incluso, pero quizás no es hijo de Dios. Si no le importa no obedecer a Dios ni a tu palabra, quizás solamente tiene nombre. Entonces nunca fue hijo de Dios. Así que esa es una evidencia de un hijo de Dios. Quiere, anhela, y cuando no lo hace, sufre y le duele no obedecer al Señor y a su palabra. Evidencia clara. Todo aquel que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Esa es la segunda parte. Entonces, en el versículo número 11, vemos ahí la evidencia de haber nacido de nuevo. Es que amas. Esa evidencia de haber nacido de nuevo es que amas. No es un amor abstracto, no es un amor efímero o es un amor de palabras solamente. De hecho, el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Está diciendo, cuidado con tener, ay, es que Cristo es tan bonito, es que Cristo es tan bueno, es que mi Señor ha sido... Y esas palabras están bien si salen de un corazón que ha recibido el amor y vive en el amor del Señor Jesucristo. No es conocer de la historia de Jesucristo, no es ni siquiera leer la Biblia, no es ni siquiera orar, no es ni siquiera ir a la iglesia. Amar es, en resumen, toda la ley de Dios. ¿Sabéis que el resumen de toda la ley es el amor? ¿Os dais cuenta cómo lo dice Dios mismo? Y lo vamos a ver en un momento. Pero Dios, si no amas, no puedes decir que amas a Dios si no amas a los hermanos. No puedes decir que amas a Dios si no amas a la iglesia, si no deseas estar en la iglesia con y en ella. Si no puedes decir que amas a Dios si no ruegas por la iglesia del Señor, si no estás realmente participando de la iglesia del Señor, con todo lo que es incluso. ¿Sabéis que la iglesia está formada por pecadores? Pues ama a la iglesia con los pecadores, porque Cristo vino a sanar y a salvar a pecadores y los amó hasta el fin, con esos pecadores que incluso son imperfectos. La iglesia es imperfecta, aunque Dios está trabajando para hacérsela perfecta, pero será perfecta el día que se le presente en el cielo. Por supuesto, ya posicionalmente sabemos que va a ser perfecta, pero ahora mismo está formada por ti y por mí, y si me miras a mí, soy imperfecto, hermano. Pero aún así, sabiendo que tiene defectos, sabiendo incluso los dolores de cabeza que da de ser miembro de la iglesia, porque es una responsabilidad del cristiano ser miembro, participante de la iglesia. ¿Amas a la iglesia? ¿Amas tu iglesia? Y esto tiene una enseñanza muy importante. Si tú no amas a la iglesia, ¿qué ves? No me digas que amas a Dios, que no lo ves. Así dice la palabra de Dios. Y es así. Entonces, empezando, el amor mandado, versículo número 11. Toda la ley se resume en amar. Ese amor, la primera parte de la tabla de Dios, de los 10 mandamientos, es amor. El Señor Jesucristo le fue preguntado, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Dice, pues se resume en 2 mandamientos. Y los 2 mandamientos empiezan por amor. Amor a Dios, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. ¿Y esto qué reúne? Pues
Los 4 primeros mandamientos están incluidos ahí. En los 4 primeros mandamientos, ¿recordáis que cuando Moisés se presentó delante del pueblo iba con 2 tablas? Pues una tabla habla del amor a Dios, de la relación con Dios. Y la segunda tabla habla del amor al prójimo, el amor a los demás. Es el amor, la segunda tabla, la relación con los demás. En la primera tabla había 4 mandamientos. Y esos 4 mandamientos eran: no tendrás dioses ajenos, el primero. Segundo, no te harás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuarto, guardarás el día del Señor. Esos son 4 mandamientos que Dios dio para tener una relación, esto es, vertical con el Señor. Tu relación vertical. Ahora, tu relación horizontal con tu prójimo, con tus hermanos. Dios 6 mandamientos. El primero, con aquellos seres más cercanos. El primero de los mandamientos de amar a tu prójimo, de amar a tus hermanos, ¿sabes cuál es? Ama a tu papá y a tu mamá. Honra a tu papá y a tu mamá. Obedece a tu papá y a tu mamá. Reconócelos en tu vida. Y así, sigue diciendo: no matarás. 6º mandamiento. 7º, no cometerás adulterio. No robar. No mentir. Y no codiciar. No desear en tu corazón las cosas que tienen los demás. Hasta que realmente estás obsesionado por las cosas que tienen los demás. No desear nada de tu prójimo. Y ahí incluye incluso mujeres o hombres que puedes desear, que es pecado cuando es un deseo obsesivo en nuestro corazón. Si tú amas verdaderamente como Dios nos enseña en su palabra, entonces has cumplido la ley. Ahí está. Gálatas 5:14 nos dice realmente de ese amor que si tú verdaderamente amas como Dios te dice que debes de amar, has cumplido la ley. El que ha nacido de nuevo ama a su hermano. No puede estar sin sus hermanos. Un verdadero cristiano no puede estar sin la iglesia. Si no puede estar en la iglesia, lo pasa mal. Eso es una evidencia de haber nacido de nuevo. Martin Lloyd-Jones escribió y dijo: uno que ha nacido de nuevo desea estar en la iglesia antes que en cualquier otra parte del mundo, aunque sea una estrella del deporte, una estrella de la música, o una estrella o un famoso importante que reconoces en tu vida. Deseas estar en la iglesia antes. Si por esta calle fuera a pasar Messi, ahora a las 8:17 dirías: me da igual, estoy bien donde estoy. O cualquier otra persona. Es más importante para ti amar a la iglesia, estar en la iglesia y disfrutar de la iglesia. La señal de una verdadera conversión es que aquella persona quiere tener comunión con el pueblo de Dios y prefiere estar en la iglesia antes que estar con ninguna otra persona famosa del mundo. Así decía él. ¿Has nacido de nuevo? ¿Amas al pueblo de Dios? ¿Necesitas en tu ser, necesitas congregarte? ¿Sabes que es domingo por la mañana, domingo por la tarde? ¿Sabes que es jueves? Y dices: hay culto, necesito congregarme. Esa es una evidencia de que has nacido de nuevo. Es una necesidad imperativa en tu vida congregarte, estar en la iglesia. Es algo que cumples mecánicamente,
Es que tengo que estar porque si no me llaman a la atención, si no... Cuidado, entonces. No te estoy diciendo si estás cumpliendo. Estoy diciendo si en tu corazón hay ese deseo. Es verdad que las emociones suben y bajan, pero ¿sabéis que no debemos de ser guiados por las emociones? ¿Sabéis que el temperamento puede, o no sé, cómo decir, el ambiente, la situación, no lo sé, puede ser variable, pero el Señor no varía? El Señor nos dice, si estoy contento te amo, si me caes bien te amo, pero si no me caes bien no te amo. No. Él murió en la cruz, incluso cayéndole mal, más de uno de nosotros. Porque no se dejó guiar ni llevar por las emociones, ni por las circunstancias, sino por su decisión. El amor a Dios, sobre todas las cosas, es una decisión. Y debiera ser así en el matrimonio y debiera ser así en la iglesia. El amor es una decisión. Así que, qué bueno es. Si has nacido de nuevo, necesitas la iglesia, porque el amor fraternal del Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo desea estar en la casa de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio, y podría pensar hasta en el huerto de Edén, que era el deseo de mostrar su amor, Dios, y bajar todos los días a tener comunión con Adán y con Eva. Y ese deseo, cuando viene el Espíritu a tu corazón, debe de volver otra vez. Ese deseo de estar con el Señor, con los hijos del Señor. En segundo lugar, el amor negado. El amor negado. Y nos pone un ejemplo para que entendamos realmente, un ejemplo del maligno, un ejemplo de anticristo, un ejemplo de hijo del diablo, realmente fuerte, un hijo de Satanás, Caín. Dice el versículo número 12, no como Caín. O sea, si has nacido de nuevo, amas a tu hermano, pero no como Caín, que era del maligno. Y lo dice bien claro, era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Uno de los mandamientos de la segunda tabla dice no matarás. Y algunos judíos se jactaban del anterior, yo nunca he matado a nadie. Yo no he cometido asesinato. Y el Señor Jesucristo les miró y les dijo, cuidado, estáis mirando solo la letra, pero el espíritu de la letra dice mucho más. Es que si alguno en su mente, en su corazón o con su boca dice algo feo contra su hermano, es igual que si le hubiera matado. Porque su deseo, si se hiciera realidad y si no le pudiera ver nadie, causaría un gran daño. Y es así que nuestra boca debe ser cuidada muchas veces, porque a veces, aunque no levantemos la mano, con la boca matamos a aquellos, incluso a veces los que más queremos. Tristemente, los que tenemos más cerca. Caín, tenéis que amaros unos a otros, no como Caín, que era del maligno, era un hijo de Satanás, y mató a su hermano, Abel. Y a veces pienso, Caín, eras el hermano mayor, ¿qué tiene que hacer el hermano mayor con el hermano menor? ¿No es cuidar? ¿No es el mayor que cuida del menor? ¿No debe ser así?
¿Qué hace el hermano mayor con el menor? Se enfada, se ensaya contra él, se ensaña contra él y se pone airado contra él. ¿Y por qué? ¿Por qué causa? Nos dice el versículo 13. Y el versículo 12, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto es algo terrible, pero así fue con el Señor Jesucristo. ¿Sabéis por qué despreciaban a Jesucristo? Porque Él era bueno y todos los que le rodeaban eran malos. Él era la luz y la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y el Señor Jesucristo nos avisó a cada uno de nosotros que tendríamos circunstancias en que, siendo luz, como debemos de ser luz, seríamos despreciados por las oscuridades y por las tinieblas y por aquellos hijos de las tinieblas. Así que Caín era un hijo del diablo, un hombre bajo maldición, nos dice la palabra de Dios en Judas. Judas dice en el versículo número 11, Judas versículo número 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Y ese ay de ellos es anatema. Esa frase, ay de ellos, es anatema. ¿Sabéis lo que es un anatema? Un maldecido por Dios. Maldito de Dios. Un anatema. Y dice la palabra de Dios que Caín era un anatema, uno que había sido maldecido por Dios. Todos no vamos a buscar en Génesis capítulo número 4, pero ahí tenemos la historia de los dos hijos descendientes de Adán y Eva. Ahí tenemos el episodio que ocurrió. Caín ofrece como ofrenda el fruto de la tierra. Y Abel, ¿qué ofrenda ofrece? A ver, ¿qué? Un cordero. ¿Eso es lo que ofrece? ¿Era importante que fuera un cordero? No dice ni siquiera que de lo mejor de su rebaño, pues no sé de qué sería, pero la clave está en la sangre. Y esto es importante entenderlo desde el principio. Se agradó de la ofrenda. Y es verdad, y no estoy diciendo esto para pillar a nadie en nada. La clave desde el principio está en la sangre. Una ofrenda derrama sangre. Y eso, sí, de un cordero. Pero es lo importante, es la presencia de sangre. Recuerda esta ley de Dios. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No hay limpieza, no hay cubrir el pecado, se le quita el pecado. Era importantísimo. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Y Caín se enfadó. Y Caín planeó matar a su hermano Abel. Dice en el versículo número 8 de Génesis 4 que le dijo Caín a Abel: salgamos al campo. Y eso que ya Dios había hablado con Caín y le había dicho: ¿por qué estás triste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es lo que te pasa? Y claro, Dios sabía y Dios ve el corazón. Estás triste porque me he agradado de la ofrenda de Abel y no me agradó tu ofrenda. Y Dios le está dando una segunda oportunidad y le dice, en esa segunda oportunidad, le dice: con todo y con eso, tú puedes remediar el problema de tu vida. No te tienes que enfadar. Le dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Hombre, mujer, chico, chica, escucha, si algo has hecho y está mal, Dios te dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has enfadado? Si tú quieres, sabes que Dios es amor, y si tú le pides perdón y te arrepientes de tu pecado y te apartas de él, Él te perdona y te limpia de tu pecado y restauras tu relación con Dios. ¿Por qué tienes que enfadarte? Algunos se enfadaron cuando fueron pillados en el pecado. Caín se enfadó cuando fue pillado en su pecado y estuvo enfadado. Y luego planeó hacer daño a su hermano. Una prueba de que no has nacido de nuevo es que peleas con tu hermano en Cristo. Es que peleas con los hermanos de la iglesia. Es que estás constantemente criticando y hablando mal de los hermanos de la iglesia. Quieres destruir a ese que debería de tener el mismo espíritu que tú. Si te das cuenta de esto y el Espíritu Santo te habla, arrepiéntete de tu pecado. Dios le dijo a Caín, si tú quieres, el bien está al alcance de tu mano. Haz el bien, arrepiéntete y arregla tu vida. Pero no quiso el maligno, porque era hijo del maligno y porque quería obedecer al maligno y no a Dios y a su Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, no sé, pero puede haber alguien aquí que todavía no ha entregado su alma al Señor. Él te ofrece salvación, Él te ofrece perdón, Él te ofrece vivir una vida en paz con Dios para siempre. Confiesa tu pecado y ven a Él. Hijo de Dios, ¿has caído en alguna tentación de la carne? Ven, arregla tu vida con el Señor. No te parezcas al hijo del maligno, no te parezcas a Caín. Juan, el apóstol Juan, escribe a los cristianos diciéndoles que no os pase a ninguno como le pasó a Caín, que enfadándose con su hermano y con su prójimo, llegó hasta ese punto, se hizo homicida. Y un homicida, ¿por qué? Porque su padre ha sido homicida desde el principio. Su padre era Satanás. Tú puedes hoy librarte de la paternidad del diablo si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Y puedes hoy ser adoptado por el Padre de las luces, porque su Hijo Jesucristo derramó su sangre preciosa por ti en la cruz. Él quiere hacerte hijo suyo, pero solamente a través de la sangre de Jesucristo podrá ser. Así que Caín se enfadó y planeó matar a su hermano. El hermano mayor que está para proteger a su hermanito acaba asesinando a su hermano pequeño Abel. Y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y sabéis cuál fue la respuesta? Y yo hoy os pregunto a vosotros, ¿dónde están vuestros hermanos? ¿Estáis cuidando de vuestros hermanos? ¿Estáis orando por vuestros hermanos? ¿Estáis rogando por vuestros hermanos? ¿Estáis preocupados por el bienestar espiritual de vuestros hermanos? ¿De vuestra familia? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín, espero que esa nunca sea la respuesta de nosotros, contestó a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?
Claro, claro que eres guarda de tu hermano. Solo por el hecho de ser hermano ya tienes una gran razón. ¿Sabes por qué? Porque el mismo amor que Dios te ha dado a ti, al formar el parte de ti, debe de desarrollar en ti un amor también como el de Cristo hacia tu prójimo. Por supuesto que eres guarda de tu hermano. Por supuesto que debes de amar a tu hermano. Por supuesto que es una característica que quiere Dios totalmente desarrollar en ti. Si dejas a Cristo vivir en ti, ¿qué pasará con el amor de Cristo en ti? Recuerda, estuvo dispuesto a dar su vida por los demás. ¿Y qué esperas que pida Cristo de ti? Sino que des tu vida por los demás. Así que Dios le dice, yo sé dónde está tu hermano, porque su sangre clama desde la tierra. ¿Y cuántos tenemos familiares que su sangre quizás un día clamarán desde la tierra? No me habló de Cristo, no me mostró el camino, no me enseñó la verdad. Actuó como si me odiara, como si no me apreciara, como si no estimara lo que él tenía en su corazón, y seremos llamados la atención. Recuerda que tú y yo somos atalayas allí donde estemos, donde estamos. Debemos de proclamar claramente el evangelio de las buenas nuevas. Y eso es verdaderamente proteger y cuidar a tu hermano. Por supuesto estoy mezclando la iglesia con el mundo, pero por supuesto estoy tratando de decir, ¿cuánto más entonces en la iglesia nos preocuparemos? ¿Cuántos sabéis? ¿Cuántos sabemos los nombres de cada uno de los que visitan la iglesia? ¿Cuántos sabemos las necesidades, que ahora justo es el tema que nos viene a continuación? Necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Y en tercer lugar, muy importante, tenemos el amor ejemplificado o demostrado. Ya se nos ha ido el tiempo y por eso tengo que saltar un poco. El amor ejemplificado o demostrado. Dice el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Te estás dando cuenta? Él puso su vida por ti. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué te pide a ti Jesucristo? Sed imitadores de mí. Entonces, imitar a Jesucristo, ¿qué implica? Implica que yo, si soy como Jesucristo, tengo que estar dispuesto a amar a mi prójimo como Jesucristo me amó a mí. Y la segunda parte del versículo me lo deja bien claro, por si un caso no lo había entendido. Cristo es mi ejemplo, yo tengo que seguir su ejemplo, y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. España ha sabido lo que ha costado en el pasado dar su vida por los hermanos. La Inquisición hizo mucho daño, pero no quitó el amor de los verdaderos hijos de Dios hacia sus prójimos y estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por tu prójimo? ¿Estás dispuesto a esforzarte? Y algunos dicen, sí, yo estoy dispuesto a hacer una cosa grande. Si me apuntaran con una pistola, yo daría mi vida. Sí, algunos están dispuestos a dar en un segundo su vida por Cristo, pero ninguno estamos dispuestos a dar cada segundo nuestra vida a Cristo, amando a los demás. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos cuesta realmente vivir amando a nuestro prójimo? Porque esa es la prueba de que amamos a Cristo. La comodidad, la inseguridad de la mascarilla y de esto, no me voy a preocupar mucho porque no vaya a ser que me contagie. ¿De qué? Del amor de Dios, de la entrega, del sacrificio. Gloria a Dios. Si tuviéramos que morir por coronavirus por ir a testificarle a uno que está en sus últimas horas,
¿Estarías dispuesto? Cristo se contagió de todas nuestras enfermedades sin pecar, cargó con todas nuestras enfermedades sin pecar, sin participar en ninguna de ellas. Y estoy hablando del pecado, que es la peor de las enfermedades, para que tú y yo fuéramos sanos, fuéramos librados. Y ahora nos dice, entonces, haced como Cristo. Ese es nuestro ejemplo. A veces, y yo sé que el tiempo se me va, pero a veces digo, ¿por qué no puse un ejemplo humano? ¿Es que Cristo no es humano? Es que quiso mostrarnos verdaderamente que la lucha no está entre un hombre u otro, está entre el diablo o Jesucristo. ¿A quién de los dos sirve? ¿A quién de los dos servimos? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? El apóstol Juan es muy práctico, dice, mira, voy a ir directamente, voy a poner un ejemplo, porque podemos decir que amamos de palabra, podemos decir en un sermón que vamos a amar al Señor, podemos expresar en nuestro corazón una emoción. No, algo práctico. ¿Sabes de la necesidad de algún hermano? No sé, pero ¿te has interesado? ¿Tienes alguna relación con algún hermano, con alguna hermana? ¿Sabes qué situación tiene cada uno? Y habla de necesidad. Si un hermano sabe de una necesidad, todas las letras de la palabra, no es que, hermano, me gustaría tener un Ferrari. Tú, pastor, que tienes un poco más de dinero que yo, cómprame un Ferrari. No está diciendo eso, por supuesto. Está hablando de una necesidad. A lo mejor la necesidad no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con una llamada, tiene que ver con un consuelo, tiene que ver con un estímulo de estimular o animar, tiene que ver con acompañar, tiene que ver con ayudar en un trabajito. Si tú sabes de una necesidad, dice, si tú cierras tu puño, si tú cierras tu corazón, ¿cómo es que al hermano que ves tú dices, no, yo amo a Dios, pero a ese? Entonces Dios dice, bueno, eso no es realmente. Termino con el versículo 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Jesucristo vino a amarte y no fue unas bellas palabras, unas bellas historias, unas bellas lecciones, fue su vida, hecho y en verdad. Y Dios dice, imitadme. Jesús dice, seguid mis caminos. Así es como Dios quiere que lo hagamos. Vamos al Señor en oración.